Saludos y bienvenidas, bienvenidos una vez más, señoritas, caballeros de séptimo grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de aprendizaje de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 11. Estar pendientes de esta socialización y recuerden llevar al día y bien ordenado pues ese cuaderno, esa libreta de apuntes. Y primero pues la fecha y luego pues la información que contiene la tabla. Unidad 5, preparemos mezclas. Semana 11, el contenido, elementos, sustancia y compuestos. Términos diferentes. Y pues, ¿qué debes saber? Pues, lo primero, pues, te recomiendo de una recomendación de que debes de leer bien la información que se te presenta en esta guía e ir elaborando un breve resumen de lo que se considera más importante, más oportuno y pertinente para poderlo escribir en tu libreta de apuntes. Le voy a dar lectura a elementos importantes, no a todo, pero sí a algunas partes. Introducción, pues. Todos los días interactuamos con diversidad de materiales, con infinidad de aspectos y formas. Desde el punto de vista científico, todos estos materiales son materia. Toda la materia está conformada por átomos. Y tenemos una pregunta por ahí. ¿De qué sustancias están hechos cada uno de los materiales que te rodean? Por ejemplo, el papel de esta guía. ¿Qué otros objetos están hechos de estas mismas sustancias? Si lo tuvieras de forma impresa, por supuesto. En esta guía definiremos y clasificaremos las sustancias en simples y compuestas, pero también sustancias puras y compuestas. Tenemos ahí la primera parte, que es la clasificación de la materia. Pues materia es todo aquello que ocupa un espacio y posee masa. Hay muchos tipos de materia, pero se puede clasificar en diferentes categorías en función de su composición. Y tenemos una parte por aquí en la figura número 1. Si logras visualizar, pues tenemos la materia. Como sustancias puras, ahí tenemos elementos y compuestos. Ahí tenemos hierro, tenemos agua, sustancias puras. Pero por otro lado tenemos las mezclas. Y dentro de las mezclas tenemos dos, digamos, una clasificación de dos: homogéneas y heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas tenemos el acero, que es el hierro y el carbono. Ahí tenemos ese acero. Y en las heterogéneas tenemos agua, hierro. Ahí, elementos importantes a considerar. Si tenés la viabilidad, la factibilidad de imprimir, recortar y pegar, pues te invito a que lo pegues en tu libreta de apuntes. ¿Qué más tenemos? Una sustancia pura es un tipo de materia formada por una misma clase de átomos o moléculas que le proporcionan propiedades que las distinguen. Y pues ahí tenemos elementos compuestos. Las sustancias puras se pueden clasificar en elementos compuestos, dice ahí. Pero también menciona ahí que toda sustancia pura tiene un conjunto único de propiedades características que permiten reconocerlas y distinguirlas de otras sustancias. En cambio, una mezcla, esto ya es lo diferente. En cambio, una mezcla son dos o más sustancias que se encuentran físicamente combinadas, no unidas, sino combinadas, pero no químicamente enlazadas. Además de eso, pues ahí tenemos, por ejemplo, la sal común, que es una sustancia pura, se forma por los elementos de cloro y sodio. Tomen en cuenta eso, la sal se forma por la combinación, la mezcla de cloro y de sodio. Además, pues las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a ver una por una. Y pues las mezclas homogéneas son aquellas que poseen igual composición y propiedades en toda su extensión. Homogéneas de igual composición. Por ejemplo, agua azucarada, salmuera, lejía, entre otros. Y ahí tenemos también el aire, que es una mezcla homogénea en fase gaseosa y contiene los gases nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y cantidades menores de otros gases, por supuesto. Entonces, podríamos decir que aunque en una mezcla homogénea su composición es uniforme, cuando se compara a otra mezcla homogénea que tenga los mismos componentes, la composición entre ellas puede variar.
Pero en caso contrario, pues tenemos las mezclas heterogéneas, que son aquellas que no tienen la misma composición y propiedades en todas sus partes, por lo que es posible identificar físicamente sus componentes, es decir, a simple vista, por ejemplo, una mezcla de agua y aceite, agua y arena, una ensalada, leche con cereal, etcétera. Esas son mezclas heterogéneas porque ya van elementos diferentes que se pueden, digamos, combinar, pero no están realmente unidos, están separados. El agua y el aceite saben de que no se pueden unir, están separados. De igual manera también el agua y la arena, la ensalada. Pero también tenemos los elementos químicos y estos pues son sustancias puras que están compuestas por una sola clase de átomos, por lo que no se pueden descomponer en sustancias más simples. Los 118 elementos químicos conocidos actualmente por la humanidad están organizados en la tabla periódica en la cual cada casilla corresponde a un elemento químico con propiedades determinadas. Ahí pues podemos tener el hidrógeno, oro que es AU, calcio K, hierro Fe, flúor F. El flúor pues es un elemento también de la tabla periódica que en la guía anterior por supuesto estuvimos visualizando, viendo, visibilizando y de igual manera pues no es necesario memorizarlos todos, pero sí es necesario considerar al menos conocer, memorizar los más importantes. Te invito a que lo hagas y que lo pases ahí practicando. Cada elemento se caracteriza por tener determinadas propiedades físicas, que son aquellas propiedades que pueden medirse sin afectar la identidad del elemento. El elemento con mayor presencia en el universo es el hidrógeno. Tened en cuenta eso. El hidrógeno es el que se tiene, digamos, o cuenta con mayor presencia en todo el universo. En segundo lugar se encuentra el helio. En cuanto a la corteza y atmósfera terrestre, el más abundante es el oxígeno. O sea, lo que tú y yo respiramos es el oxígeno, que se encuentra formado por agua y en forma gaseosa. En el siguiente, pues, y el siguiente es el silicio, que se encuentra sobre todo formado por rocas y arena. Y ahí, pues, son elementos importantes a considerar. Compuestos químicos, pues los compuestos son sustancias puras formadas por dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas y definidas por lo que sus propiedades químicas y físicas no varían. Ahí tenemos, por ejemplo, el H2O, que es el agua, donde hay, digamos, esa mezcla de elementos para poderse combinar y formar ese vital líquido que todo ser vivo, incluyendo la fauna y la flora también, y nosotros los humanos, necesitamos día a día. Los compuestos pueden separarse utilizando métodos químicos, por ejemplo, la electrólisis del agua separa los elementos H2 y oxígeno. H2 es el hidrógeno 2 y oxígeno 2. Esta descomposición indica claramente que el agua no es un elemento como se pensó durante mucho tiempo. Tampoco se trata solamente de una mezcla de hidrógeno y oxígeno, sino más bien de un compuesto, ya que las propiedades del agua son diferentes de sus elementos constituyentes. Y pues ahí tenemos información. Te invito a que sigas leyendo un poco más. Además, pues tenemos la figura número 2. Y en la figura número 2, eso sí te lo voy a socializar. Tenemos sustancias puras y estas se clasifican en dos. Se clasifican en elementos y en compuestos. Representados los elementos por símbolos y los compuestos representados por fórmulas químicas. Estos compuestos pues pueden ser de dos, pueden ser orgánicos y pueden ser inorgánicos. Te invito también a trabajar esa parte, esa figura número 2 en tu libreta de apuntes y a resumir lo más importante. Luego tenemos en la figura número 3. En la figura número 3 tenemos símbolos y sus índices que representan al compuesto. Por ejemplo, tenemos NH3. Los símbolos indican los elementos que forman el compuesto y los subíndices indican el número de átomos. Entonces, considera eso para las actividades más adelante. Ahí tenemos fórmula molecular, por ejemplo, NH3, que es el amoníaco, CH4 es el metano. Dependiendo del número de moléculas que tiene la letra mayúscula, el símbolo, pues así es como se va a
representar, digamos, el compuesto químico. Y la fórmula estructural del amoníaco es HNH, y abajo pues se desprende la H, que es del hidrógeno. Y la fórmula estructural pues la tenemos ahí al lado derecho. Entonces te invito también a que lo recortes y lo pegues o lo dibujes, por supuesto. Tú tienes mucha creatividad, ya estás en séptimo grado y tienes la capacidad de hacerlo y hacerlo muy bien. Bueno, una vez que has trabajado la parte de la síntesis y abordado, digamos, los elementos más importantes a considerar, te invito a que trabajes el punto de prueba. Hay 5 preguntas o aseveraciones que hay que responder y ahí están las respuestas, que por supuesto también tú tienes la clave de respuesta. No me voy a entretener en esto. Y pues tareas de la semana. Esto pues es lo que tú estás esperando en este video. Y pues te felicito porque has llegado hasta este momento. Dice tareas de la semana. Identifico elementos compuestos y mezclas. Observa detenidamente los siguientes diagramas y luego escribe abajo de cada uno si corresponde a un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o una heterogénea. Y pues ahí tenemos. En la primera, pues según se visualiza, ese es un elemento. Ahí no hay ninguna mezcla. Pero en la segunda tenemos una mezcla. Es una mezcla heterogénea. Luego el siguiente, pues el número 3, un compuesto y que está en cuarto lugar, en la cuarta posición o la última, como le quieras decir, es una mezcla heterogénea. Recordad, tenés que hacer las figuras y escribir también la respuesta. Luego clasificamos las sustancias. Por ejemplo, el óxido de calcio puede ser un compuesto. Sopa de pollo con verduras, bueno, es una mezcla homogénea porque lleva varios elementos. No solamente lleva pollo, también lleva agua, lleva verduras, etcétera. Por eso es una mezcla. Heterogénea, mejor dicho. Mayonesa, pues una mezcla homogénea. El cobre es un elemento. El dióxido de carbono es un compuesto. El aire es una mezcla heterogénea. Y luego tenemos ahí también identifico los elementos de una fórmula química. Ahí tenemos las fórmulas químicas. Por ejemplo, dice identificar los elementos y la cantidad de átomos. Bueno, la cantidad de átomos para el carbono, así como se dice ahí, su 2, que es el subíndice, tiene 2 átomos. El hidrógeno ahí tiene 5 átomos y el oxígeno tiene 1. Entonces, y el hidrógeno, el último hidrógeno tiene 1, que es el etanol. Luego tenemos el zinc, cloro. El zinc tiene 1 y el cloro tiene 1. En el ácido clorhídrico, el hidrógeno 1 y el cloro tiene 1. En el metano, pues básicamente el carbono tiene 1 y el 1 básicamente no se escribe. Cuando es 1, entonces no se escribe, pero se sobreentiende de que es 1. Y luego tenemos el hidrógeno que tiene 4 átomos. Por eso se representa de esa manera. Luego en el propano tenemos el carbono 3 y en el hidrógeno tiene 8. Luego en el carbono, el último que es el dióxido de carbono, tenemos que tiene 1 átomo y el oxígeno en esa ocasión, pues para formar el dióxido de carbono debe de contar con 2 átomos. De esa manera, además, te invito a ver estos enlaces, videos súper bonitos en el canal en YouTube para profundizar un poco más sobre la información que es muy importante de esta guía. Así es que, repito, esta es la semana número 11 de séptimo grado que corresponde a ciencia, salud y medio ambiente. Recordad, ya estamos casi cerrando el primer trimestre. Te invito a que te pongas al día y que termines esas actividades para tener buenas calificaciones. Saludos y nos encontramos en la próxima.